Minisync incluye una librería con restricciones globales, las cuales se pueden utilizar en nuestros modelos. Esta librería es bastante extensa y tiene una gran cantidad de funciones y predicados que podemos utilizar. El propósito de esta clase, como les comentaba, es utilizar algunas de ellas o conocerlas por lo menos, aunque ya en el curso hemos visto algunas de estas restricciones globales. El caso de esto es el all different. El all different, si ustedes lo recuerdan, es una restricción que nos permite eh, imponer una restricción sobre un conjunto de variables o sobre un arreglo de variables. Y básicamente lo que hace es que todas las variables de ese arreglo o de ese conjunto tienen que ser distintas. Un ejemplo de eso lo utilizamos en el ejercicio de same más more igual a money. Entonces lo que teníamos en este caso eran unas variables independientes y como dijimos en algún momento, lo que se hace con este tipo de restricciones globales es simplemente imponer la restricción con la palabra reservada constraint, luego se utiliza el nombre de la global y entre paréntesis va el arreglo. Ese arreglo puede ser un arreglo ya predefinido o puedo armar un arreglo con variables independientes. Recordemos que también tenemos opciones para concatenar arreglos. O sea, si yo tengo dos arreglos o tres arreglos, los puedo concatenar utilizando el operador más más. Recordemos que nosotros en un curso, en un video pasado, utilizamos esta restricción. Esta restricción básicamente lo que hace es tomar cada parejita, ¿sí? Y J, aquí por ejemplo están definidas en un rango de 1 a 3, donde I tiene que ser menor que J, y lo que estamos imponiendo es una restricción que dice que A en la posición I tiene que ser distinto a A en la posición J. Si ustedes revisan este for all, básicamente lo que estamos imponiendo son estas restricciones. Estamos diciendo que A en la posición 1 tiene que ser distinto a A en la posición 2 y A en la posición 1 distinto a A en la posición 3 y A en la posición 2 distinto a A en la posición 3. Lo cual es equivalente a decir que todas las variables son diferentes. Una forma rápida de hacerlo es incluir el all different, el archivo all different que contiene de cierta manera la restricción que ya viene por defecto. Entonces lo que hacemos es imponer una restricción y decir que todos los elementos de A son diferentes. Ahora noten que este all different, aquí no utilicé las llaves, básicamente porque estamos asumiendo que A es un arreglo. Pero si fueran variables independientes, tengo que armar un arreglo. La forma de hacerlo es utilizando llaves. Ahora, Minisync contiene un listado grande de restricciones globales y esas restricciones globales vienen categorizadas de cierta manera como por unas características similares. Por ejemplo, ustedes ahorita vamos a ver la lista, pero hay unas que están relacionadas con valores que tienen que ser distintos o tienen que ser disyuntos, cosas por ese estilo, y todas están categorizadas en un grupo. Entonces, por ejemplo, para el all different, nos encontramos que existen predicados y funciones. En un momento vamos a ver qué significa eso. Pero entonces, básicamente, aquí podemos ver la definición de un all different. Hay varias definiciones. Entonces, por ejemplo, vemos que este all different recibe un arreglo de variables enteras X y lo que hace es que impone una restricción donde cada elemento de ese arreglo tiene que ser diferente. El all different, como podemos ver aquí, también se puede utilizar con conjuntos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, está recibiendo un arreglo de variables, pero esas variables contienen conjuntos y se denomina X. Y lo que impone esta restricción global es que todos los conjuntos de ese arreglo tienen que ser diferentes. También tenemos, por ejemplo, la restricción all disjoint, que son disyuntos, o sea que para un conjunto, para un arreglo con conjuntos, lo que decimos es que todos los conjuntos tienen que ser disyuntos, es decir, no pueden tener elementos en común. All equal, entonces lo que hace es restringir que todos los valores de este arreglo sean iguales. N-value, entonces es un predicado, por ejemplo, aquí podemos ver que recibe un valor n y recibe un arreglo de valores enteros y requiere que el número
de valores, requiere que el número de valores distintos en X sea n. Es decir, que esto me va a garantizar un número específico de valores distintos sobre una regla. Entonces, esto impone una restricción, mientras que noten ustedes que esta es una función, pero es una función que solamente recibe un arreglo, y esta función en este caso lo que va a hacer es retornar cuántos valores del arreglo X son distintos. Vamos a ir viendo esto poco a poco porque hay unas pequeñas diferencias entre lo que es un predicado y una función. También contamos, por ejemplo, con restricciones globales que tienen que ver con ordenamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo garantizar que los valores en un arreglo estén ordenados de forma incremental. Entonces, para eso lo logramos hacer con el predicado increasing. Esto recibe un arreglo de variables, en este caso enteras, y requiere pues que todos los valores x y sean menor o igual que la siguiente posición en el arreglo, que sería x y más 1. Esto, ahorita que revisemos la documentación, esto permite sobrecarga en sus parámetros. Luego, este increasing lo van a encontrar, por ejemplo, para valores enteros, lo van a encontrar también para flotantes, lo van a encontrar para booleanos, por ejemplo. También, de forma similar a increasing, está la función decreasing, que es para ordenar o garantizar que los valores en nuestro arreglo se encuentren en orden decreciente. Tenemos, de forma similar, restricciones que nos permiten o que están relacionadas con contar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, among. Este among requiere que exactamente n variables en X tomen uno de los valores en B, siendo B un conjunto de valores enteros. Tenemos el predicado at least. Noten que recibe un entero n y recibe también un arreglo de valores enteros x, perdón, y recibe un entero b. Y esto requiere que, o impone esta restricción básicamente, requiere que por lo menos n variables en x tomen el valor de b, ¿cierto? Esto impone que, nuevamente, que por lo menos un conjunto o una cantidad específica de valores en x tomen ese valor específico que va a ser b. De forma similar está el atMost. El atMost básicamente impone que a lo sumo n variables en x tomen el valor de b. Tenemos otros predicados interesantes, por ejemplo está el count. El count recibe un arreglo de enteros, recibe una variable entera y y una variable entera c, y lo que hace es imponer una restricción que dice que c debe ser el número de ocurrencias de y en x. Es decir, que básicamente cuenta cuántas veces aparece y en x. Y eso lo pone en una variable c. Noten la similitud entre este predicado y esta función, ¿cierto? Este predicado nuevamente recibe una variable c, ¿cierto? Y esa variable c va a quedar en algún momento ligada con cuántas veces aparece y en x. Mientras que esta función es un poco distinta en el sentido en que lo que va a hacer es retornar el número de ocurrencias de y en x. ¿Sí? No va a quedar ligada a ninguna variable, aunque podemos, digamos, que utilizar una variable y ligar el valor de retorno de esta función. Tenemos, por ejemplo, este otro predicado que también tiene que ver con conteo, que se llama count greater or equals. Entonces dice que restringe a que c sea mayor o igual que el número de ocurrencias de y en x. Y de forma similar nos encontraremos muchas restricciones que tienen que ver con conteo.